Buenos días, el tema para hoy es funciones circulares. Acá entonces tenemos la definición. Las funciones circulares son aquellas funciones trigonométricas que están definidas en un círculo de radio 1. Aquí tenemos un círculo de radio 1. ¿Qué significa eso? Que la distancia desde aquí hasta acá es una unidad, una unidad, una unidad, una unidad y ahí se traza el círculo. Entonces, teniendo esto, vamos a realizar o a revisar cuáles son esas funciones trigonométricas que se definen acá en este círculo. Vamos a pintar un punto cualquiera, por acá, un punto P, y ese punto P va a formar un ángulo, ¿de acuerdo? Ese punto P tiene algunas coordenadas. Entonces, las coordenadas en X, que este es el eje X y este es el eje Y, vamos a mirar cuáles son esas coordenadas. Por este ladito, bajaría hasta acá. Hay que dejar claridad que la distancia que es desde aquí hasta aquí es 1, porque es esta misma. Toda la distancia desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia va a ser 1. Y aquí vamos a definir entonces otro puntico, que esta va a ser mi distancia en Y. Vamos entonces a trasladar este triángulo que me aparece acá, vamos a trasladarlo a esta parte. Entonces, teniendo este triángulo que se nos formó dentro de la circunferencia de radio 1, lo ubicamos acá. Entonces, ¿qué vamos a tener? Desde aquí hasta aquí va a ser una medida que va a haber en el eje X. Desde aquí hasta aquí va a ser una medida que va a haber en el eje Y. Entonces, a partir de eso, vamos a calcular las funciones trigonométricas para este ángulo θ. Entonces, empezamos con las funciones básicas, las que más conocemos. Seno de θ es igual coseno de θ y tangente de θ. Ahorita continuamos con las otras. El seno de un ángulo que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Quién es el opuesto? El opuesto es Y. Sobre quién es la hipotenusa. ¿Recuerdan cuánto mide este? Es esta misma distancia, pero como es circunferencia radio 1, esto mide 1. Por lo tanto, va a ser 1. ¿Qué significa esto? Cuando dividimos por 1, va a quedar el mismo numerador. Por lo tanto, nos va a quedar que el seno de θ es igual a Y solito. Bien, ahora, coseno de θ, lo mismo. ¿Cómo se define el coseno de un ángulo? El cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente para θ va a ser X. Sobre la hipotenusa, que es el mismo triángulo que está en la circunferencia de radio 1, la hipotenusa va a ser 1. Con el mismo criterio de seno, cuando un número está dividido sobre 1, queda el mismo número. Entonces va a quedar que el coseno de θ va a ser X. Y la tangente de θ, entonces, es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto al ángulo? Y. Y el cateto adyacente es X. De esta manera quedan definidas las funciones trigonométricas. Sin embargo, nos hace falta otras. ¿Cuál es la función recíproca al seno? Cosecante recíproca al coseno, secante, y recíproca a la tangente, cotangente. Recuerden que como estamos hablando que son recíprocas, entonces se intercambian. Por lo tanto, si teníamos que seno de θ era Y, cosecante va a ser 1 sobre Y, porque cosecante es la hipotenusa, que es 1 sobre el cateto opuesto, que es Y. O sea, nos quedaría 1 sobre Y, que equivale a ser el recíproco del seno. El recíproco del coseno entonces va a ser la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Hipotenusa es 1 sobre la adyacente es X. 1 sobre X. Y cotangente es cateto adyacente sobre el cateto opuesto, que es lo mismo, el recíproco de la tangente. Quedan invertidos. Se me va a quedar X sobre Y. Bien, entonces así quedarían definidas las funciones circulares. Bien. Ahora vamos a calcular entonces todas las funciones trigonométricas para un ángulo que el lado terminal va a quedar en este punto. En el punto menos raíz de 3 sobre 2 y menos 1 medio.
Entonces vamos a mirar en dónde primero va a quedar este punto. Antes lo estábamos haciendo con un punto P cualquiera, ahora ya va a ser con un punto pues ubicado acá en el plano cartesiano. ¿Quién es menos raíz de 3 sobre 2? Usted pone en la calculadora menos raíz de 3 sobre 2, le va a dar menos 0,86. Recuerden que siempre esta es la componente en X y esta es la componente en Y. Entonces sobre la misma circunferencia lo vamos a marcar. Menos raíz de 3 sobre 2, entonces dijimos que me ha dado menos 0,86. Si todo esto vale 1, aquí vale 0,5, aquí 0,75, más o menos por aquí. Va a quedar bien. Y en Y, que es el eje Y, es menos 1/2. Entonces, hacia abajo, menos 1/2, entonces va a ser menos 0,5. Por acá, estos dos los voy a unir. Y efectivamente, me quedan dentro de la circunferencia de radio 1. Por lo tanto, tenemos que calcular nosotros las razones trigonométricas para este que se forma acá. ¿Listo? Ya sabemos cómo son aquí por definición, ¿sí? Cómo va a ser seno, cómo va a ser coseno. Sabemos que la componente en X es esta primera y la componente en Y es esta de acá. En este caso la componente en X sería menos raíz de 3 sobre 2 y la componente en Y sería menos 1/2, ¿de acuerdo? Siendo así, entonces, ¿quién va a ser seno? Esto les recuerdo, solamente es cuando el radio de la circunferencia es 1, es decir, la distancia desde aquí hasta aquí es 1, en este caso es 1, funcionan estas así como están ahí, ¿bien? Entonces vamos a tener para aquí, ¿quién va a ser entonces seno de teta? Seno de teta va a ser el mismo Y, o sea, en este caso sería menos 1/2. O si usted lo quiere comprobar, recuerde que seno de teta es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Si tenemos este ángulo, el opuesto va a ser la distancia que había aquí en Y, que va a ser menos 1/2. Esta distancia es, 1/2. Las distancias no pueden ser negativas, pero sabemos que está por debajo del eje. Y entonces esta distancia que hay desde aquí hasta aquí va a ser raíz de 3 sobre 2. Como está hacia este lado va a ser negativo. Sin embargo, esa es la idea de poder tener nosotros las funciones circulares. Ahora, ¿quién es el coseno de teta? Entonces, coseno de teta, decíamos, es el mismo X. O sea, en este caso va a ser menos raíz de 3 sobre 2. Si lo sacamos de aquí, lo mismo va a ser el adyacente sobre la hipotenusa. El adyacente es raíz de 3 sobre 2 sobre la hipotenusa, que es 1. Recuerda que está a este lado del eje. Y la tangente va a ser igual entonces a Y sobre X. ¿Quién es Y? Menos 1/2 sobre X, pero X es menos raíz de 3 sobre 2. Esto multiplicamos extremos y medios, por lo tanto voy a tener menos 1 por 2, menos 2, sobre, y 2 por raíz de 3, 2 raíz de 3, ojo que esto está también negativo, entonces 2 por menos raíz de 3 me va a quedar menos 2 raíz de 3. ¿Qué hacemos ahora? Multiplicamos, menos por menos me va a dar más, y el 2 lo puedo cancelar con el 2, por lo tanto me va a quedar 1 sobre raíz de 3. Aquí la raíz en el denominador nos queda muy estética, entonces racionalizamos. ¿Qué es racionalizar? Hasta ahí ya queda la respuesta, pero vamos a racionalizar. ¿Qué es racionalizar? Multiplicar arriba y abajo por un mismo número. En este caso, ¿qué me conviene? Este denominador para que no me quede la raíz en la parte inferior. Entonces multiplico por raíz de 3 arriba y abajo. ¿Esto realmente cuánto equivale? 1. Todo número dividido entre sí mismo me va a dar 1. Entonces no estoy alterando para nada esta fracción. Y al multiplicar voy a tener 1 por raíz de 3, se multiplican de frente, me va a dar raíz de 3. Y abajo, raíz de 3 por raíz de 3, es como si tuviera raíz de 3 al cuadrado. Esta raíz se cancela con el cuadrado, me va a quedar el 3 solito. Y así entonces quedaría que la tangente de teta va a ser raíz de 3 sobre 3. Resulta que nada más tenemos seno, coseno y tangente. Vamos a averiguar entonces rápidamente. La recíproca del seno es cosecante, por acá le escribo cosecante de teta. Una vez tengamos nosotros seno, es muy fácil.
Si seno de teta es menos 1/2, entonces el recíproco se invierte, o sea, me va a quedar menos 2 sobre 1, es lo mismo que menos 2. Ay, perdón, esto no es, esto es cosecante. Bien, el recíproco del coseno es secante. Si aquí tenía entonces raíz de 3, menos raíz de 3 arriba y abajo 2, entonces se invierte, me va a quedar 2 sobre menos raíz de 3. Recuerden que el signo negativo no importa si queda arriba, si queda abajo, si queda en la mitad, da igual. Racionalizamos así como hacíamos con este. Entonces multiplicamos arriba y abajo por raíz de 3. Con eso me va a dar 2 por raíz de 3, me queda 2 raíz de 3. Y aquí raíz de 3 por raíz de 3 ya sé que me va a dar 3 solito. El signo negativo lo pones arriba, abajo, en la mitad. No hay problema en eso. Y la recíproca de la tangente es cotangente. Para no hacer todo este mismo proceso, ya sabemos que es, aquí lo teníamos, desde acá. 1 sobre raíz de 3, entonces lo invertimos, me va a quedar raíz de 3 sobre 1, es decir, raíz de 3. Bien, de esta manera entonces tenemos las funciones circulares para un punto específico. Recuerden, esto funciona cuando está el punto dentro de una circunferencia de radio 1. Bien, vamos entonces ahorita a hacer un ejemplo con un punto que no pertenezca a una circunferencia que tiene precisamente radio 1, sino que es cualquier radio. Bien, entonces tenemos este ejercicio para ver la opción cuando no es de un círculo unitario, es decir, cuando el radio no vale exactamente 1. Tenemos entonces este ejemplo, calcular para el ángulo θ el valor de las funciones trigonométricas en el punto menos 5, 2. El punto menos 5, recuerda que esta va a ser la componente en X y esta componente en Y. Este es mi eje X, este es mi eje Y. En X, esto es menos 5. Entonces, menos 1, menos 2, menos 4, menos 5 acá. Por este ladito. Y en Y es 2 positivo. ¿Listo? Entonces, tenemos acá 2 positivo. Acá unimos estos dos puntos. Acá se van a unir. Bien, y trazamos. ¿Qué ocurre entonces? Debemos este ángulo que se trazó. Y tenemos que mirar entonces cuáles van a ser esas razones trigonométricas. Vamos de nuevo a este triangulito que está aquí a sacarlo un momentico de acá. Sabemos que entonces esta es la componente en X, esta es la componente en Y esto no vale 1 porque esta circunferencia no es de radio 1. Nada más nos damos cuenta que si esto aquí va bajando va a valer más de 5 unidades en cuestión de distancia. Entonces vamos a llamar R, un radio R que no sabemos realmente cuánto vale. Teniendo en cuenta este triángulo, entonces aquí tenemos este ángulo para mirarlo. Vamos a obtener nuevamente las funciones trigonométricas en el caso que no es de radio 1, sino cualquier radio. Entonces volvemos. Seno de θ, vamos a mirarlo acá. ¿A qué es igual el seno? Al opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto sería Y sobre la hipotenusa, que en este caso es R. Bien, ahora coseno. Seno de θ va a ser igual a la adyacente, que es X, sobre la hipotenusa, que en este caso es R. Y tangente es igual al opuesto, que es Y, sobre la adyacente, que es X. ¿Listo? Por lo tanto, las funciones recíprocas, entonces la recíproca del seno es secante de θ, la del coseno es secante de θ, y la de la tangente es cotangente de θ. Sabemos que son las recíprocas, entonces por lo tanto las invertimos. Acá tenemos Y sobre R, acá vamos a tener R sobre Y porque es la hipotenusa sobre el opuesto. Y aquí lo mismo, R sobre X, aquí sería X sobre Y. Bien, teniendo esto, entonces ahora sí vamos a solucionar esto de acá. ¿Qué tenemos? El valor de Y
Aquí en el punto ya no tenemos que el valor de x es menos 5, el valor de y es 2 positivo. ¿Qué nos hace falta para completarlas todas? El valor de r. Nosotros vimos el teorema de Pitágoras. Entonces, con el teorema de Pitágoras voy a reemplazar acá los valores. Esto va a valer menos 5. Esto vale 2. ¿Cuánto vale r? Entonces, por teorema de Pitágoras, por acá lo hago con otro valor. R cuadrado va a ser igual a la raíz de uno de los catetos al cuadrado. Trabajemos con menos 5. Menos 5 al cuadrado más el otro, que va a ser 2 al cuadrado. Bien. Entonces, perdón, esto va a ser r solito. Si ya tengo la raíz, es r solito. Entonces, r es igual a la raíz de menos 5 al cuadrado, como es negativo, pero está al cuadrado, da igual. Entonces nos va a quedar 5 al cuadrado, 25, más 2 a la 2, me va a dar 4. Por lo tanto, r va a ser igual a la raíz de 25 más 4 a la raíz de 29. Ese es el valor de r. Raíz de 29. Teniendo ya esto, pues ya podemos encontrar súper fácilmente todas las funciones circulares, todas las funciones trigonométricas para este punto. Entonces, empecemos con seno. Seno de teta. Estas sí las pueden cerrar usted. Esto va a ser para cualquier punto, así no pertenezca a una circunferencia de radio 1. Las anteriores era para cuando es exactamente la circunferencia de radio 1. Entonces, seno que va a ser igual a y sobre r, pero ¿cuánto vale y para nosotros? Y es 2 y r, raíz de 29. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Racionalizar. Multiplicamos por raíz de 29 abajo y por raíz de 29 arriba. Esto me va a dar 2 raíz de 29 arriba y abajo, raíz de 29 por raíz de 29, me queda 29 solito. Bien, ahora, coseno. Coseno de teta va a ser igual a x sobre r. ¿Quién es x? Menos 5 sobre r, que es la raíz de 29. También tenemos que racionalizar. Entonces, por la raíz de 29 arriba, abajo y por la raíz de 29 arriba. Entonces, eso me queda menos 5 raíz de 29 sobre raíz de 29 por raíz de 29, 29 solito. Recuerden que para ahorita, para encontrar las recíprocas, no debemos fijarnos en esta, sino en esta inicial. ¿Listo? Y esta que tenemos acá inicial. Y ahorita las hacemos. Entonces nos faltaría tangente. Tangente de teta, que va a ser igual a y sobre x. ¿Cuánto vale y? 2. ¿Y cuánto vale x? Menos 5. Eso sí no hay que racionalizar, así queda bien. Entonces las recíprocas, tenemos acá cosecante de teta es la recíproca, o sea, no me fijo en esto, me fijo en esta. Ahora me va a quedar raíz de 29 arriba sobre 2. La recíproca del coseno es secante. Secante, entonces, nos fijamos en esta, va a ser raíz de 29 sobre menos 5. Recuerde que el signo puede quedar arriba, en la mitad o abajo. Y la recíproca de la tangente es cotangente. Y si aquí teníamos 2 sobre menos raíz de 5, 2 sobre menos 5, entonces me va a quedar arriba 5, abajo el 2 y el 2 donde quiera. Yo lo voy a poner en la mitad. ¿Listo? Entonces con esto tenemos las funciones trigonométricas para este punto, este que pintamos acá. Bien, cualquiera que sea ya con radio 1 o con radio cualquier valor, se pueden encontrar las funciones trigonométricas. Una aclaración, y es la siguiente, por favor. Una vez usted ya haya realizado los algoritmos para encontrar las funciones trigonométricas, debe verificar algo.
las funciones son positivas y son negativas dependiendo del cuadrante en el que se está trabajando. Fíjense que el punto que estábamos haciendo ahorita estaba en nuestro segundo cuadrante. Bien, vamos a aprendernos esto. Se dice, todos somos tomadores de café. Entonces, la T, escribimos todos. Acá sí no escribimos somos. Entonces, todos somos tomadores de café. Esto lo vamos a asociar a nuestras funciones trigonométricas. Entonces, la función trigonométrica que empieza por S es seno. La que es por T, por eso aquí la puse minúscula para no confundirla con la T mayúscula que es de todos. Esta va a ser tangente. Y esta de C es coseno. ¿Qué quiere decir? Que en esos cuadrantes que le pinté, esas funciones son positivas. Es decir, en este primer cuadrante, todas las funciones son positivas. En este cuadrante, solamente el seno y por supuesto su recíproco, es decir, cosecante, son positivas. En este cuadrante, este tercer cuadrante, solamente tangente y su recíproco, ¿que quién es? Cotangente, son positivos. Y aquí solamente coseno y el recíproco, que es secante, son positivos. Por ejemplo, si yo voy a tener un punto en este cuadrante la función tangente y la función cotangente van a ser positivas. Pero en este cuadrante la función seno y la función coseno, a su vez cosecante y secante, van a ser negativas. Vamos a explicarlo con este cuadrito. Este punto que estábamos nosotros dibujando, ¿en qué cuadrante está? Primero, segundo, tercero y cuarto, es decir, en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, ¿quiénes son las únicas positivos? Seno y cosecante. El resto son todos negativos. Vamos a explicar eso. Aquí tenemos nosotros los resultados. Entonces, fíjese que seno, efectivamente la respuesta dio un valor positivo. Y la recíproca, que es cosecante, dio un valor positivo. Se supone que aquí, en este cuadrante, que es donde está este punto, si solamente seno y cosecante son positivas, las demás tienen que ser negativas. ¿Quiénes son las demás? Tangente y cotangente, coseno y secante. Miremos entonces, tangente y cotangente, ¿cómo son? Mire que está negativo, porque tiene el signo negativo el 5. Cotangente es negativo. Y coseno y secante, a ver, coseno, ¿cuánto nos dio? Negativo, mire, menos 5 raíz de 29 sobre 29, y por lo tanto, secante también nos dio negativo. Entonces, cuando ustedes hagan los ejercicios, siempre revisen eso. Utilicen que todos somos tomadores de café aquí en Colombia y usted va a verificar si efectivamente los números le dan. Si de casualidad usted dijo, uy, no, fue en este cuadrante y resulta que ni el seno ni el cosecante me dieron positivos, sino eso todo me quedaron al contrario, bueno, es cuestión de revisar nuevamente paso por paso para que usted pues pueda encontrar bien la solución.